Bueno, vamos a hablar de un tema. Estamos todavía en la serie de la fe y la comunión. Primera parte se va a llamar el título dentro de la serie La fe que Dios aprueba. El título se llama La fe y la comunión, primera parte. La razón por qué voy a hablar de este tema, voy a conectar esta enseñanza con el domingo que viene acerca de la comunión y la Santa Cena. El domingo próximo tendremos Santa Cena después del servicio y quiero antes que nada hablar un poco de la Santa Cena, pero me voy a enfocar en el día de hoy en la comunión y voy a hablar un poquito de la Santa Cena. Bueno, la Santa Cena, como muchos ya han escuchado diferentes versiones, a lo mejor en la iglesia que usted asistía antes, le enseñaron algunas cosas, la cual no sabemos, pero para no asumir, a veces queremos cubrir áreas que pueden ser de mucha confusión. ¿Cuántos conocen lo que es la transustanciación? Levante su mano. Okay, como pocos. Bueno, usted lo conoce quizás con otro nombre, es la Eucaristía, ¿verdad? Se le llama transustanciación porque la Iglesia Católica piensa que en el momento que se parte, se da la hostia, se llama, ¿verdad? Yo sé poquito de la Iglesia Católica. Y se parte el pan, vamos a decir, y el vino, o la copa, ¿verdad?, que ellos llaman. Ellos dicen que literalmente en el momento que el padre o el sacerdote levanta, ¿verdad?, allí eso, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre. Eso se llama transustanciación. Ellos creen literalmente, no simbólica, literalmente. Entonces, por eso la palabra misa significa sacrificio. Significa que ellos cada domingo sacrifican a Cristo. Y el libro de Hebreos 9 y el 10 nos dice que cuando nosotros hacemos esto de esta manera, habla incluso del juicio del infierno, cuando pisoteamos el sacrificio que fue una vez y perfecto. Pensé que fui yo que sonó mi teléfono. No, está aquí. Entonces hay muchas prácticas acerca de la Santa Cena y muchas creencias, incluso supersticiones que tenemos hacia ella, que nos lleva al punto de o menospreciar la Santa Cena o sobreestimarla sin querer. Entonces nosotros nos interesa qué dice la palabra de Dios y queremos estudiar, a ver, algunos puntos acerca de eso, pero quiero comenzar hablando de la comunión de los hermanos. Ese es el tema de hoy central y voy a hablar un poco de la Santa Cena. Bueno, hay tres instituciones que el Señor estableció en la tierra. Número uno se llama la familia. La número uno es la familia, es la primera institución. El orden que ésta lleva, el orden que Dios le puso, también lleva prioridad en el orden. Lo primero es la familia. Por eso cuando usted ve personas que dicen, bueno, mi esposa o mi esposo me dejó porque él no quería que yo viniera todos los días a la iglesia por desatender la familia. ¿Eso es bíblico o es antibíblico? Desatender la familia por la iglesia. Antibíblico, porque lo primero es la familia, ¿verdad? Luego, la segunda institución es el gobierno civil establecido en la tierra, el cual incluye el trabajo y nuestro comportamiento como ciudadano, respetar las leyes terrenales. Y luego, por tercero, tenemos la institución que es la iglesia. Cuando yo estudié esto, siempre ando buscando la quinta pata al gato, por así decir, y noté que hay tres cosas que se aplican en cada institución. Ahora, de los frutos del Espíritu, ¿cuál es la que más se necesita para la familia? ¿Quién me ayuda? El amor, exactamente. Entonces, si usted utilizaría se lo voy a poner así para no ponerlo a pensar mucho. El amor se aplica a la familia, la primera institución. La justicia se aplica en el gobierno civil. ¿Y la santidad se aplica ¿dónde? En la iglesia. Fíjense qué orden, ¿verdad? Entonces, estas tres deben funcionar juntas, amor, justicia y santidad. Fíjense que cuando los 10 mandamientos fueron dados, todo el concepto de los mandamientos es el amor. Pero la característica que define el amor, para no contaminar el amor, es la justicia y la santidad. Lo que hacemos con la intención con que lo hacemos. El sustento de estas tres está basado o sustentado en Dios. Dios sustenta el amor, Él es amor. Dios es justicia y Dios es santo 3 veces. Entonces, si usted y yo queremos amar,
ser justo y ser santos, debemos estar en la fuente de estas tres. Ahora fíjense que estas instituciones se establecieron, tienen un fin, un porqué, ¿verdad? Por ejemplo, si usted toma notas, en Génesis 2:21 al 24, fue donde se instituyó la familia, donde ahí creó el Señor a Adán y luego a Eva, ¿verdad? Y dice que fueron uno. Y uno habla de unidad, de lo que hablaba el hermano Gamaliel también, de la comunión de la familia y de los hermanos. Ahora, vemos en Deuteronomio 17:18, ahí es donde Dios estableció leyes del gobierno civil sobre los reyes, ¿verdad? Y en Hechos 2:42 vemos la referencia de donde Dios estableció la iglesia, que es su cuerpo. Génesis 2:21 al 24, Deuteronomio 17:18 y el libro de Hechos 2:42. Todo esto, mis amados, tiene el fin, o tiene como fin, desde el corazón de Dios, o el plan de Dios es para armonía, amor y sobre todo comunión. Cuando no hay comunión, lamentablemente hay guerra, pleito y usted sabe lo demás. Pero si ustedes notan en el orden de cada institución, en el tiempo que fue formada o instituida o establecida, se puede decir, ¿la familia fue establecida antes o después del pecado? Antes, ¿verdad? Bueno, podemos decir entonces lo siguiente, que la familia fue establecida antes del pecado, el gobierno fue establecido a causa del pecado y la iglesia fue establecida para terminar con el pecado. Entonces, fíjense el orden de Dios perfecto. Desafortunadamente, el pecado produjo divisiones en las familias. Es por eso que de la división Dios nos ordena que andemos en comunión, que seamos uno. Ahora, ¿por qué es tan difícil ser uno? Porque dicen por ahí que cada cabeza, ¿verdad? Y dice que en los cabezones tienen el mundo grande, ¿verdad? Pero desafortunadamente el pecado hizo división, hizo separación. Por eso fue que cuando Adán y Eva pecaron, se mandaron corriendo del Señor, se escondieron. Entonces, vemos cómo al grado aquí el pecado llevó que hoy vemos divorcios, pleitos, guerras, chismes, divisiones, ¿verdad? Celos, envidias, etcétera. Si usted hoy es producto de un divorcio, ¿verdad? Muchos que están aquí, incluyéndome a mí, yo crecí en una familia disfuncional, de separación. La mayoría, estamos viviendo en tiempos donde los matrimonios no duran, porque ya mientras se va sacando el Señor de todas esas instituciones, la familia, del gobierno, el cual incluye trabajo, iglesia y todo lo social, y comenzamos a sacarlo, y ya Dios no está ni aún en la iglesia. Entonces ahí es donde vemos el desorden en la familia, en los gobiernos, en los políticos, en la sociedad y en la iglesia. Entonces, fíjense cómo la fuente de vida, la cual es Dios, en el momento que lo echamos a un lado, esto deja de funcionar, ¿verdad? Y de funcionar, y por esa razón comienza el pleito, la guerra. Quiero que me acompañen a Génesis 6. Génesis 6, verso 5. Yo quiero que cuando nosotros pensemos en ley y obediencia, siempre lo veamos con el lente del amor, porque la razón por qué Dios nos dio 10 mandamientos es con el fin de la comunión con Dios y la comunión con los hermanos, ¿verdad? Como ya escuchamos al inicio del servicio, no puede haber comunión entre hermanos si no hay comunión ¿con quién? Con Dios. Con Dios, porque de Dios viene el amor, ¿verdad? Génesis 6, verso 5, dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice luego, y se arrepintió, y la palabra arrepentimiento aquí no tiene que ver con que Dios se equivocó, sino más bien un dolor, ¿verdad?, en su corazón. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Tenemos un Dios que se duele de nosotros. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dice, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, y aquí viene la gracia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si ustedes notan en su Biblia, en el verso 18 es donde comienza el primer pacto en la Biblia. Es la primera vez que se utiliza la palabra pacto.
Aquí encontramos donde el Señor vio a Noé y lo vio como un canal para él poder enviar su gracia y su misericordia de salvación. Bueno, la pregunta que vamos entrando ya en entendimiento, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo establecido por dos o más personas bajo el mutuo acuerdo de cumplir dicho pacto según la promesa dada. Diciéndolo un poco más simple, es un acuerdo de dos, el cual ambos tienen que sostener hasta cumplirlo. Ahora, Dios ha dado su pacto. El primero lo dio, lo vemos aquí a través de Noé, pero luego estableció uno con alguien que fue hasta la eternidad y se llama Abraham. Pero ¿en qué está basado el pacto? Le voy a leer algunos textos bien pronto. Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios el hombre fue creado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que por causa del pecado Dios ha enviado un rescate, pero inició en un pacto. Ahora, antes de este pacto hubieron sacrificios anteriores, antes de Noé. Vemos, por ejemplo, el primer sacrificio se encuentra en Génesis 3, cuando el Señor, Él fue el primero que sacrificó un animal para vestir a Adán y a Eva. Y luego vemos en Abel. Abel también entregó un corderito, el cual él también fue crucificado, apuntando a Cristo. Abel representa la sangre inocente, que representa, por eso el libro de Juan y también el de Hebreos dice, una sangre mucho más preciosa que la de Abel, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que el pacto, consistía en una deuda del pecado con Dios, el cual Dios da el pacto de que nos va a salvar, dio una promesa. Pero este pacto debe de ir llevado de generación en generación. Y fíjense lo que yo pensaba mientras estudiaba esto. Cuando Dios da el pacto, Dios pudo haber salvado la generación en aquel tiempo y enviado a Jesús y ya. Y cumplió ya, ¿verdad? Y hay un grupito allí de 50,000 salvos, vamos a decir. Pero fíjense los años que han pasado al punto que usted y yo hoy podemos disfrutar de este pacto, de ese perdón, de esa vida eterna. Entonces Dios ha prolongado todo este tiempo, dándole larga, vamos a decir, pero con un fin de misericordia para alcanzar a muchos, ¿verdad? Por eso le dijo a Adán y también a Noé, multiplícate, fructifíquense, ¿verdad? Enseñoré sobre la tierra. Y aquí es donde vemos que el hombre fue echado fuera de la presencia de Dios, pero Dios envió su misericordia prolongada, esperando que ¿quién llegara? Jesús a la cruz, ¿verdad? Y por eso puso por señal a Jesucristo. Ahora el cordero, si ustedes se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, el que llevaba el cordero como representación de sus pecados tenía que ponerle la mano al cordero. Y eso era simbólico de transmitir toda su culpa al animal. Entonces cuando mataban el cordero, simbólicamente, incluso eso era una fe en Cristo. Cuando el Señor miraba ese sacrificio, el que lo hacía de buen corazón, Dios miraba a Jesús. Al Cordero, dice la palabra, que fue inmolado desde el principio de la creación. Aquí hay tantos puntos, hermanos, que nos faltarían meses para explicar. Pero nos damos cuenta, para resumir, en síntesis es que Dios, su palabra fue dada para que usted y yo seamos uno, como el Hijo y el Padre son uno. Pero es difícil ser uno cuando hay contiendas, chismes, divisiones, que fulano dijo, que yo creo, que me hicieron, que no me entienden, y todo está centrado en lo que yo pienso. Si nosotros como creyentes, hermanos, no fluimos en lo espiritual, nunca va a haber comunión, porque cada uno de nosotros, si no tenemos el Espíritu, tenemos un plan diferente. Si yo le pregunto a usted, vamos a comer todos, ¿verdad?, hoy después del servicio, y le pregunto a cada uno saliendo por ahí, ¿qué quieres comer y dónde? Le aseguro que ni los familiares van a coincidir. ¿Están de acuerdo? Uno quiere una cosa, el otro quiere otra, y no hay acuerdo, no hay comunión, es la palabra. Ahora, por eso es que Santiago sabiamente dice, ¿por qué tienen pleitos y guerras? No es por vuestras pasiones, o sea, por el deseo de hacer lo que ustedes quieren, dice Santiago. Ahora, Dios, mis amados, le voy a decir algo. No hay nada que encienda el furor de Dios cuando alguien rompe comunión. ¿Se acuerdan de Coré?
Eso es lo que él quería hacer, romper comunión, dividir. Cuando alguien en la iglesia divide un grupo, una persona del Señor o del pastor de las ovejas, el cual es Cristo, o lo hace separarse o estar uno por aquí, uno por allá, Dios trata duramente con esa persona. No se lo digo para echarle miedo, se lo digo porque yo también temo. Cuando yo hago las cosas y por mi falta de sabiduría yo traigo división, Dios trata con eso duramente, hermanos. Duro, porque Dios ama a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Mateo 25 hablaba de separar las ovejas y las cabras? En aquel día le diré, entren ovejas y a las cabras vayan al infierno. Y le dice, Señor, ¿qué pasó? Por cuanto me negaste un vasito de agua. Dice, ¿pero cuándo, Señor? Porque envié uno de los míos y le negaste un vaso de agua. Señor, ¿cuándo te vi preso? Cuando no fuiste a visitar al que estaba en la cárcel. Porque el Señor se identifica con el necesitado. Y cuando usted y yo no mostramos comunión entre hermanos, es como si lo estuviéramos haciendo directamente a Dios. Dios toma esto muy en serio. Quiero que vayan conmigo a Proverbios 6 para que vean el corazón de Dios. ¿Cómo es? Lo que a Dios más le interesa, el cual es su misma gloria, es la comunión entre hermanos. Aquí en este texto, yo quiero que vean el patrón de lo que vamos a leer. Proverbios 6, 16 es un texto que usted ya quizás conoce. Y del 16 al 19, todo lo que voy a leer tiene un solo significado. Lo van a ver. De 6 y 16, ¿están allí? Ok, dice el Señor, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina mi alma. Cuando se habla de 7 hacia el pecado, la maldad, quiere decir que se consumó donde Dios ya no aguanta más. Así lo podemos entender. ¿Se acuerdan cuando envió a Egipto? Dice que ya... Sodoma y Gomorra dice que el Señor envió porque ya Sodoma llegó al colmo de su maldad. Colmo, esa palabra significa ya. Se completó hasta donde mi misericordia llegó hasta ahí. Entonces dice 6, representa al hombre, pero dice hasta 7. Hasta el colmo de mi paciencia, podemos decir, que es la longanimidad de Dios, dice hasta aquí llegó. Dice hasta 7 abomina mi alma, dice, ¿verdad? Fíjense cuáles son. Dice, los ojos altivos, una persona orgullosa que menosprecia a los demás. Lengua mentirosa, la cual trae división. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Son aquellos de doble sentido, siempre están con un relajo malicioso. Son aquellos que el tema siempre lleva malicia, ese corazón. Dice, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, cuando dicen fulano dijo y no dijo, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿hay comunión en este texto? Totalmente lo opuesto, división, si lo pueden ver. Perdón, y si notan, Dios, el corazón de Dios aquí no está muy contento. Entonces, esto nos va a llevar, hermanos, mire, tenemos dos extremos. A Dios le agrada al hermano fiel. Al hermano fiel. A Dios le agrada el corazón fiel, al corazón que solamente vela por la necesidad del que necesita. No el que está enfocado en lo que yo quiero, eso es egoísmo, sino aquel que da todo por su prójimo. Pero también dice que su furor está sobre aquellos que abusan de su hermano. Y por eso es que la iglesia de hoy, este tema se ha minimizado, donde no le enseñan a la iglesia de que debemos de ser una sola familia. Le voy a decir algo y puede sonar extraño, pero usted, si es nacido de nuevo, es más familia que un cristiano que su familia que lleva el apellido. No estoy diciendo que lo trata diferente, no me refiero a eso. No lo trata diferente, pero es así, hermanos. Fuimos injertados en la familia de Cristo. Y el que se quede allá en el cielo, ese es el que va a permanecer. Ahora, esto no debe llevarnos a una división o una posición, más bien apresurarnos a predicarle a los que tienen nuestro apellido, porque esa es la que va a permanecer. ¿Sí están de acuerdo con eso? Ahora, yo sé que no se entiende así, es difícil percibir, pero es así, mis hermanos. La verdadera familia es la de Dios, la de aquí es pasajera. Allá, el que antes era su primo, allá será su hermano. Allá, la que antes era tu esposa, allá será tu hermana. Yo sé que a muchos no les gusta esto, pero así será. Y va a ser mejor, hermanos. Lo que pasa es que nuestra mente no lo percibe.
Sí, es mejor decir mi hermana me ofendió que mi esposa, ¿verdad? Lucas 17, verso 1. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 17, verso 1. Fíjense aquí otro ejemplo, cómo Dios ve la falta de comunión o la división. 17:1 de Lucas dice, dijo Jesús a sus discípulos. Ahora, antes de leer, quiero decirles esto. La Biblia está llena de paradojas. Paradoja significa de contradicciones que no contradicen la Biblia. Por ejemplo, Dios es el Dios, Él es la vida y murió. Él es el agua viva y tuvo sed, por ejemplo. Ahora, si yo le preguntaría, ¿Dios es ciego, sí o no? Sí. Dice el Señor que el Señor lo único que mira es el corazón. Ahora, estoy metaforizando. Él lo ve todo, pero dice que Él no mira nuestra vestimenta, o sea, no nos ve qué tan bonito estamos aquí, sino Él dice, yo no veo esto, o sea, Él es ciego a esto, espiritualmente hablando. Él ve el corazón, tu intención. A Dios no le molesta si tú estás mal peinado. Él le interesa cómo está tu corazón. Cuando el profeta fue a buscar al rey de los hijos de Isaí, le dijo el Señor a Samuel, tú miras lo que tienes delante. Dice, yo miro el corazón. Entonces, dice el Señor, dice la palabra, que siempre Él mira el corazón, la actitud, la intención, por qué hacemos lo que hacemos. Y siempre hay mala intención como seres humanos, pero como nacidos de nuevo podemos andar en buena intención espiritual. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Imposible es que no vengan tropiezos. Pero luego identifica al que lo provoca. Mas hay de aquel, ¿qué dice? Por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Qué dice luego? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren, dentro de la iglesia hay personas que son bien humildes en condición. Personas bien nobles que no tienen nada de malicia. Muchas de esas personas pueden mostrar una actitud como de niño. No sé si me están entendiendo. O sea, bien noble. Personas que son bien sumisas, bien nobles. Pero hay personas que son muy maliciosas y tienden a burlarse de ese tipo de persona. Y le voy a decir algo, hermanos. Dios tiene un cuidado, y lo puedo decir así, especial sobre esas personas. No porque sea mejor o peor, sino por su debilidad. Y muchas veces vemos personas que podemos tomar ventaja, incluso pueden ser personas muy humildes y no tenemos paciencia, porque quizás no entienden como podía entender otro, más inteligencia, son más prontos al hablar, son, qué sé yo, son, o viceversa, son más lentos al reaccionar, y al no tener compasión, como Pablo decía, el que es menos decoroso, levantarlo para que esté al nivel del que es decoroso. Entonces usted siempre no busque, hermanos, al que tiene dinero, al que es famoso, al que anda bien montado, bien vestido. Siempre identifique uno con necesidad. Y si usted tiene una virtud, un don que Dios le dio, es con el fin de bendecir a ese. No es para usted sentirse más. Y si lo usa con eso, hermanos, a Dios no le agrada eso. Siempre debemos de tener esos ojos para con el necesitado. Es algo que yo lo veo, mis hermanos, lo veo cada día. Lamentablemente, donde hay mucha gente, uno nota esa diferencia de trato, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando voy a lugares, mayormente cristianos, ¿verdad? Y noto, siempre ando buscando el necesitado, porque el que es así siempre está sentado por allá. Siempre está como escondido, calladito, y nadie se le acerca. Y a veces yo hago eso, cuando visito una iglesia, cuando vamos a California, México, siempre ando buscando esos. Los misioneros que a veces andan tú le ves la mano así con muchos callos y todos los dedos cortados. Y están allí, y hay muchos pastores trajeados, con corbata de Macy y todo, ¿verdad? Allá adelante. Y ahí está el misionero así, con su abriguito, su chamarra, como dicen en México. Y yo los busco, hermanos, no porque sea mejor, es porque es lo mínimo que debemos hacer. Y me le acerco y le pregunto, hola hermano, ¿por qué? Porque sin querer te ven como que tú eres más que ellos. Y esa es la actitud que usted y yo debemos tener. Tener siempre como superior a los demás. A veces nos confundimos por la vestimenta, porque nosotros vemos por los ojos. Eso, ¿verdad? Sería una chespiritada, ¿verdad? Por los ojos vemos. Una cantinflada, pero
a veces, hermanos, buscamos, seleccionamos a los hermanos. Es que yo me siento cómodo, claro, porque es igual que tú. Pero busca uno que necesite de lo que tienes, ¿verdad? Porque cada quien tiene un don, una parte que Dios te la dio para compartirla. Eso es lo que encaja la comunión. No hay dos piezas del rompecabezas igual, porque entonces ¿cómo entran? Hay una que tiene el hoyo y la otra encaja. Entonces, los que tienen dones y los que no tienen deben de andar juntos para levantarse. ¿Están conmigo? Bueno, pequeñitos tiene que ver con esas personas que necesitan, ¿verdad? Y a veces son abusadas. El Señor le dio duro por ejemplo, a los israelitas cuando le hablaba y le utilizó a Sodoma como su hermana. Le dijo, ustedes no ayudan al necesitado, ¿verdad? No tienen misericordia. Dice el verso 3 de Lucas 17. Mirad por vosotros mismos. Esta palabra es importante. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. O sea, aquí está hablando de tener ese espíritu sufrido con el hermano. Porque el momento que nos ofenden, ¿qué hacemos? Nos separamos. Ahora, ¿cuántos de los que tienen hijos, cuando su hijo se porta mal, usted lo saca de la casa? Y lo deja afuera y dice, aquí no vives ya. Pero lo hacemos con los hermanos. En el momento que hay ofensa, no. Prefiero estar mejor de lejitos que soportar la prueba. Luego dice, si se arrepintiere, perdónale, verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Ahora, si a usted se le hace difícil perdonar, mire la cruz, hermanos. Yo siempre digo esto, mire la cruz. Y mire al Señor, que si ustedes lo llevaran a un lugar y miraran el cuerpo de Cristo como quedó, y le preguntan, ¿qué es eso? Usted duraría algunos minutos para decir que es un cuerpo, de cómo lo dejaron. Se tomaría unos minutos decir, no sé dónde está la cara ni los pies, así quedó. No sé si vieron la pasión de Cristo, ¿verdad? Que no se habla del todo allí, pero el Señor quedó desfigurado, hermanos. Pero bueno, ¿qué significa la palabra comunión? La palabra comunión, esto es un diccionario actual, no bíblico, es la comunidad de personas que profesan la misma fe o ideología. Son dos grupos o dos personas que piensan lo mismo. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La palabra comunión se ha mal utilizado mucho en las iglesias. Yo recuerdo hermanitos del pasado, a veces en la iglesia que yo asistía me decían, hermano, tal día, tal fecha tenemos una coinonía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Coinonía, ellos, claro, es la traducción, es una reunión entre hermanos. La palabra comunión del griego es koinonía, y hoy se usa en la iglesia como una reunión de hermanos. Vamos a hacer una koinonía. Ahora bien, bíblicamente, koinonía, espiritualmente hablando, tiene que ver con dos cristianos en comunión con Dios, por evidencia, en comunión unos con otros. ¿Cuántos de los que están aquí, solamente es para que piense esto, se ha encontrado con hermanos que le dicen, es que ese hermano siempre está hablando de la Biblia, no hay otro tema? Y otros dicen, nos reunimos y ni de la palabra se habla, los dos extremos. Ahora, el hablar mucho de la Biblia no es un extremo, debe ser así. Pero tenemos el otro lado donde se reúnen los hermanos en la coinonía y usted dice al final, llegando a la puerta, dice, ay, verdad, no oramos. Y se devuelve a orar. Porque el tema, la reunión no tiene nada que ver con lo espiritual. El tema de lo que están hablando es más relajo que el centro que es Cristo. Entonces, coinonía implica todo en común. Ahora, es difícil en el matrimonio tener comunión, pero cuando el Espíritu Santo es el que rige la casa, es fácil. Pero cada uno debe someterse a su autoridad, la cual es Dios. La cabeza debe de amar a su esposa como Cristo. Ahora, ¿la iglesia se portó bien con Cristo? Bueno, así debe el varón amar a su esposa. La esposa debe someterse en el temor de Dios, no hacer todo lo que le diga su esposo, sino todo lo que diga el esposo por la palabra. Y si el esposo le dice algo que no es, y él es la cabeza, nos acordamos de la historia de Nabal y Abigail.
la cual ella no se sometió a las barbaridades que él le pedía, sino que ella hizo lo que Dios la mandó y fue una mujer muy sabia. Entonces, a veces la esposa tiene que, con respeto, debe de sobreimponer lo que Dios dice, con sumisión, sin hablar duro, sin pelear, pero debe decir, mi amor, mira, la palabra dice esto. No, yo soy el que mando aquí. Sí, pero el Señor dice esto. Y ya si no quiere entender, usted se lo entrega como un paquetito al Señor. Hechos 4:32, fíjense lo que dice. Vamos allá. Hechos 4:32. Este texto me ministró mucho porque ya aquí, el cual es la razón por qué muchos no tienen comunión con los hermanos, es porque no tienen el Espíritu. Si no tienen el Espíritu, dice Romanos 8, no somos de Él, porque es el Espíritu quien nos activa, por así decir, a unirnos. Cuando usted anda en lo espiritual, el amor fluye en usted. Usted quiere servir, quiere estar con sus hermanos. Usted se pone contento cuando ve al hermano. No como muchos que dicen, uy, corre, mira quién viene allí. ¿Verdad? Habla mucho. 4:32 dice, y la multitud de los que habían, ¿qué dice? Creído, eran o era de un ¿qué? De un corazón. Corazón aquí es voluntad. Y la idea es que todos anhelaban lo mismo. Ahora, en la iglesia hay dificultades, hay pleitos, y muchos dicen, ¿cómo es que los hermanos en la iglesia se pelean? Porque no todos andan en el Espíritu. Porque si Dios dio una palabra y usted oró en su casa en lo íntimo, ¿cuántos Dios tenemos? ¿Cuántas fe? ¿Cuántos bautizos? ¿Cuántos Señor? Un solo. ¿Y por qué tenemos 7,000 ideas? Es porque uno de los dos no está conectado a Dios. Cuando Dios da una palabra por medio del pastor, usted tiene la responsabilidad de orar y preguntarle a Dios. Como dice 1 de Juan 2:27, no tiene necesidad de que yo le diga que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Yo estoy predicando la verdad por la palabra, pero usted necesita orar y permanecer en esa comunión para que Dios le confirme el mensaje. No tragarse todo lo que se habla de aquí. Siempre lo digo eso. Porque si usted dice, no, porque el pastor dijo, sí, pero yo hablé de la Biblia. Si yo le hablo de mí, le hablo de cuando yo era pequeño, cuando fui de vacaciones, mi abuelo, mi abuela. Yo estoy hablando de la palabra. Entonces usted tiene que ser espiritual para que seamos de un corazón. Pero es una responsabilidad individual de conectarnos a Dios. Yo no le puedo decir, haga lo que yo digo para estar en comunión, o yo hacer lo que usted dice para estar en comunión, sino que debemos individualmente estar en comunión. Y como leía el hermano Gamaliel en 1 de Juan, dice, la verdadera comunión con el Padre es la que tenemos con los hermanos, porque es una evidencia de que estamos en Dios, la comunión de hermanos. Dice que eran de un solo corazón y una alma. Tenían una sola voluntad y un solo deseo. Esa es la idea de las palabras. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nos falta mucho llegar ahí, ¿verdad? Sino que tenían todas las cosas en común. Recuerdo la niña de Juan Carlos fue a mi casa un día y me reía porque ella repetía mucho, no, mío. No, mío. Y le digo, yo un día voy a usar esa ilustración porque es lo que todos hacemos. Ayer estaba la sobrina mía en mi casa y era la misma, o sea, algo natural. Se ponía roja cuando le quitaban lo que ella tenía. Y todos somos así. Eso es natural, eso no ni ella ni nadie, todos. Eso es la naturaleza adámica. Y yo me río porque esos niños no son inocentes, pero sí saben decir no, mío, o sea, le quitan el juguete al compañero. Y todo es esa actitud de vacuum, de aspiradora, ¿verdad? Pero por eso es que hay que instruir al niño, porque nacen corruptos, igual como todos nacimos corruptos. Y aquí vemos cómo el texto dice, y nada de lo que ellos tenían lo veían como de ellos. O sea, en otras palabras, este celular yo lo uso, ¿verdad? Y un día el Señor me dice, dale ese celular a fulano, ¿verdad? Y yo digo, no, Señor, celular no hay problema, o sea, esa actitud. Pero si yo digo, Señor, ¿qué? Yo le compro uno de $50 mejor, ¿verdad? Yo ese no, es que necesito, porque el programa que le puse, ¿verdad? Para la iglesia es mejor. Yo le compro uno, Señor. Y el Señor te dice, no, dale ese. Y ahí vemos que nuestro corazón todavía está centrado en nosotros. Vamos a Filipenses 2, otro ejemplo de comunión. Filipenses 2. La misma Santa Cena
tiene, lo ponemos como segundo punto, es evidencia de comunión entre hermanos. Incluso en inglés se le llama communion a la Santa Cena. Filipenses 2, verso 1. Fíjense aquí la palabra koinonía donde aparece. Dice, por tanto, hablando Pablo aquí, si hay alguna consolación, y notan la palabra repetida en, ¿verdad? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna, ¿qué dice? Comunión, koinonía. Pero fíjense lo que dice, ¿comunión de quién? Del Espíritu. Entonces, si yo tengo comunión con el Espíritu es el que me da la vida para yo poder tener comunión con el hermano. Ahora le voy a hacer una pregunta. Amós 3:3 dice, y podrán caminar dos que no estén de acuerdo. Ese texto está hablando de lo espiritual, ¿verdad? No solamente habla de que vamos a un viaje y si te pones de acuerdo va con tu hermano y van los dos, no. Está hablando en vida. Podrán andar dos si no están de acuerdo, si no tienen un solo corazón. Por eso es que Dios le demanda a la cabeza de la casa como responsable de las decisiones, pero le demanda a la esposa cuando no es sumisa. Porque cuando el hombre decide, la mujer debe someterse en el temor de Dios. Si el hombre decide y no es bíblico, Dios le demanda. Si la mujer se somete a la decisión del varón y no es bíblica, le demanda a la mujer. Si la mujer le dice al esposo, no te voy a compartir en eso porque no es bíblico, solamente la demanda es al varón. La mujer cumplió. O sea, la sumisión de la mujer no tiene que ver, no, yo hago lo que mi esposo diga y él no quiere que yo venga a la iglesia. O sea, fíjense cómo puede caer un problema. Entonces, dice la palabra que la mujer se somete en el temor de Dios. Pero allí vemos que la única comunión es posible cuando los dos están conectados. Porque Dios quiere ir en contra del mundo, pero el que está desconectado quiere ir a favor. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, la comunión del Espíritu, luego dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Yo quiero que por un segundo usted note lo que Pablo acaba de decir. Pablo acaba de resumir la comunión de los hermanos para que complete, ¿qué? Su gozo. ¿Dónde estaba el gozo de Pablo? En la comunión de los hermanos. ¿Cuánto me gozo, dice Juan, verdad? Cuando veo a mis hermanitos que andan en la verdad. ¿Cuánto me gocé? Ahora bien, cuando viene el llamado pastoral, yo no sé si eso le sucede a todos, pero hablo por experiencia personal. Al principio se hace como un poco mecánico del ministerio, pero luego comienza el dolor de las ovejas a caer sobre nosotros. Y cuando viene una mala noticia, a veces ni dormimos, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que dos hermanos no se están llevando bien, Dios me ha enseñado y me está enseñando a no verlo como un problema a resolver, sino como una falta de gozo en mi corazón al saber que dos no están bien. Ahora, eso es lo que Pablo está reflejando aquí. Dice, completen mi gozo al yo saber que los filipenses están en comunión, que estamos unidos, que no abogamos por nuestra causa, sino por la de mi prójimo. Y fíjense lo que dice luego, sintiendo lo mismo, aquí habla de sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, no está hablando de querer lo mismo, sino la misma mente, sintiendo una misma cosa. Y sentir, aquí se está hablando de, no es un sentimiento de solamente puro el cuerpo físico, ¿verdad? Me siento bien, por lo tal decido, sino sentir es en la decisión de mi mente, tener el sentir de hacer eso. Por eso dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. O sea, en prioridad, mi hermano es más que yo, en prioridad. No en lugar ni en posición, pero en prioridad sí. Yo sirvo a mi hermano primero. Cuando estamos en una fila, vamos a comer y hay mucha hambre, hermanos, y usted es loco por llegar allá. Pero no podemos solamente enfocarnos en la comida, tenemos que ver la necesidad. A ver si alguno que es menos decoroso necesita estar delante de ti. Y si no, hermano, pásele usted primero. Se está acabando la comida, queda un plato y quedan dos personas. ¿Qué hacemos? Mucha hambre. Ahí salen los cuernos de toro y los ojos rojos, ¿verdad? Y no, es que tengo que beberme una pastilla. Y es ahí donde Dios mira el corazón, ¿verdad? Vemos aquí el verso 4.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense que no habla de que te descuides, dice también, pero habla que en prioridad amamos al prójimo. Y fíjense lo que usa como estándar, o como una base aquí de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego comienza a definir que siendo Dios, se desmontó de su trono y se entregó por nosotros sin nosotros merecerlo. Y por eso es que cuando usted y yo servimos a alguien, no escojamos a quien servir en el sentido de a este sí, a aquella no, sino al necesitado. El necesitado no tiene cara, tiene una necesidad. Amén. No tiene nombre, tiene una necesidad. No tiene tamaño ni posición social o económica, tiene una necesidad, sea quien sea. Aquí vemos que la comunión que define Pablo es la de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, no busca lo suyo, no se envanece, ¿verdad? Y toda la definición del verso 4 al 7 de 1 Corintios 13, usted ve la definición del amor, cómo debemos de vivir. Siempre que usted comience a intentar esto, se va a encontrar con la dificultad y lo difícil que es. Y qué bueno que eso pasa, porque eso es lo que hace que volvamos a Dios. Señor, ayúdame, no puedo. Y eso te humilla. O sea, tenemos dos tipos de reacciones. La palabra me dice que debo hacer esto, ¿verdad? Y cuando lo voy a hacer, digo, es que es muy difícil. Esa dificultad es la señal clara de que tú no puedes en tu fuerza, de que tienes que volver a Dios, a su palabra y en oración. Porque el momento que si tú puedes hacerlo, ¿para qué la palabra y para qué Dios? Debemos de volver a Él, a encender otra vez la luz y el fuego para poder volver y cada día volver, porque nos gastamos, porque estamos en el mundo. Esa luz que Dios te da, cada día se gasta, por así decir, por el mundo. Y cada día hay que volver a conectarse. Los que no oran, se refleja. Usted no tiene que decir, no, yo oro poco. No tiene que decirlo, es notable. ¿Por qué? Porque una persona que ora mucho se nota. Es muy natural, espiritualmente hablando. Bueno, en 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es incoherente eso. No tienen que buscarlo porque voy a hablar de algunos textos cortos. ¿Quién se acuerda de Jonatán? Jonatán, ¿verdad? El hijo del rey. A mí me ministra, y siempre digo esto, ya sería un anuncio para ustedes, pero un eslogan. Pero me ministra Jonatán, hermanos, porque ser un rey era algo muy grande, o lo más grande en ese tiempo. Y el príncipe, el cual era Jonatán, hijo de Saúl, le tocaba por herencia el trono. Imagínense, hermanos, y el amor de Jonatán fue tan grande que le cedió el trono a David, siendo un pastorcito, por así decir. Increíble, hermanos. ¿Se imagina el amor? Fíjense lo que dice 1 Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada en la de David. Y lo amó Jonatán, y luego dice, como a sí mismo. Diga conmigo, como a sí mismo. ¿Qué le acuerda eso? Ame a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que aquí, hermanos, increíblemente, dice que Jonatán amó de una manera tal. Ahora, quiero que noten esto, hermanos, eso es muy grande. El amor de Jonatán, ¿de dónde vino? Ese amor trajo cumplimiento de profecía en el rey David. Increíble, hermanos, o sea, él no fue rey, pero cuando entró al cielo, así como a David le dijo a Jonatán, incluso le voy a decir esto, Jonatán salió aprobado más que David, si lo ponemos en balanza, porque David ya saben lo que hizo, pero Jonatán siempre fue un hombre sin mancha, como muchos como Job, y estoy hablando claro en balance humano, porque nadie es perfecto, pero me refiero a que Jonatán, hermanos, aparece en el cielo, si son tronos o corona, la misma que David, o mayor, no lo sé. Pero yo sé que no está debajo. ¿Por qué? Porque lo que él hizo es más difícil que sentarse en el trono. Es más fácil someterse a un servidor que ser un líder. No, yo soy líder. Está bien, más responsabilidad y más flechas. O sea, cuando se iba a guerra, le decían al del pecho de oro. Porque el que iba a pelear, el rey estaba allí peleando y se ponía su pechera de oro. Y le tiran al rey, porque si tú manas al rey, el pueblo se dispersa. Y dice la palabra, herirá la cabeza y se dispersan las ovejas, ¿verdad?
Y aquí vemos que Jonatán, hermanos, le cedió el paso a David. Pero el amor de Dios que fluyó en el corazón de Jonatán hizo un cumplimiento profético de que David iba a ser de donde Jesús iba a nacer. Ahora, ¿se imagina aquí Jonatán peleando por el trono? David no hubiese peleado tampoco. Fíjense que Dios toca a la persona que le tiene que ceder. Él puso a Saúl, por ejemplo, fue en contra de la voluntad de Dios. Pero en el reclamo de cuando Saúl falló, comenzó el profeta a preguntarle, o sea, ¿no eras tú, no te acuerdas cuando te puse como rey? Comenzó a sacarle la lista de todo lo que Dios hizo. ¿No te puse por encima de naciones? Y mira lo que me haces. O sea, en otras palabras, Dios le dio la oportunidad a Saúl de que respondiera como buen rey, pero él no quiso, y vino David. Pero fíjense que había un puente aquí, el príncipe, quien heredaba el trono. Y viene la palabra de la promesa de Dios, y Jonatán dice que se ligó su alma al punto que lo amó como así. Le entregó su espada, su manto, y dijo, tú eres el que vas a reinar. Pero me da gusto que la palabra dice que la fe viene por el oír. Porque vemos que Jonatán dice que oyó, dice que oyó. Aquí no aparece, pero dice que cuando terminó de hablar, dice que Jonatán, su alma quedó ligada. Muchas veces por falta de no practicar el amor de Dios, cortamos propósitos. Y lo podemos ver ahí. No suceden cosas porque yo digo, no, es que si dejo ir esa es mi oportunidad. No, nuestra oportunidad se encuentra en Dios. Y solamente Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Y a veces por querer nosotros agarrar esa oportunidad, Dios te manda para atrás. Y te pone a uno que tú... Me imagino Saúl diciendo, y este reycito, pastorcito de ovejas, chiquito... Me imagino Saúl, porque Saúl era bien grande. Y cuando David reinó, pues comenzaron ahí, ¿verdad? Como soldado, como general. Dice que Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y vemos cómo el Señor lo puso en gracia, hermanos. Pero es la gracia de Dios, no es David. Si David hubiese dependido de él, nunca hubiese sido rey. Porque era pastor. Acuérdense que era por la primogenitura, la bendición. Bueno, Primera de Corintios, vamos a ver otro ejemplo más adelante. Primera Corintios capítulo 1. La fe, la evidencia de la fe se manifiesta en la comunión entre hermanos. Cuando hay discordia, no estamos viviendo en fe, estamos viviendo en la carne. Primera de Corintios 1:10, fíjense lo que dice. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. ¿Verdad? Y que no hay entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones. Yo no sé si la iglesia tiene discernimiento para identificar uno que divide. Y es muy fácil, para muchos quizás no. Pero usted nota dos cosas, su tema de hablar y su actitud. Y se va a dar cuenta, hermanos. Son personas irreverentes, irrespetuosos, siempre son insubordinados, nunca se someten a las autoridades. Siempre están diciendo, sí, verdad, pero yo. Sí, dijeron esto, pero yo. Es una actitud de divisor, de alguien que divide. Fíjense lo que dice luego. Dice que habléis una misma cosa, ¿verdad? Que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, si usted y yo tenemos este libro, que se llama ¿cómo? La Biblia, ¿verdad? Me imagino que casi todos usan Reina Valera, en caso de que se cambien las palabras. Pero es la Biblia, es la palabra de Dios. Si usted y yo buscamos esto como manual para cada día vivir y hacer la voluntad de Dios, y usted dice que es por aquí, yo digo que es por allá, uno de los dos está mal. ¿Verdad? La verdad es una. Uno de los dos, o puedo ser yo o puede ser usted. Pero algo que yo sí noto es que no siempre se aboga por ir al libro, sino siempre noto en argumentos es lo que yo pienso. Yo pienso que es así, ¿verdad? Yo pienso. Pero ¿qué dice la palabra? Entonces, cuando no se usa la palabra como el medio para nosotros poder discernir el problema, arreglar las cosas, estamos nosotros en la carne tratando de resolver un problema irresolvible. Entonces, por eso es que el Espíritu, que es nuestra mente, es el que debe dirigirnos.
o debemos de someternos para, dice Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios se aman entre sí. Somos hijos de luz. El que anda en luz ama al que anda en luz. Pero fíjense lo que dice luego. O sea, repito, perfectamente unidos en una misma mente. Aquí la perfección de mente, es Cristo, hermanos. ¿Sí lo pueden ver? La mente perfecta aquí no somos nosotros, es Cristo. Es andar conectado a la vid. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Santa Cena. Y esto lo vamos a hacer una fusión aquí entre los dos, entre la comunión, que es la misma Santa Cena, y explicar un poco de la Santa Cena. Ya continuamos el próximo domingo. ¿Qué significa la Cena del Señor? Bueno, vamos a ver lo que no significa. Tengo 3 puntos aquí bien simples. Muchos piensan que el tomar la Santa Cena trae bendición, ¿verdad? Hay muchos que piensan eso. Eso se llama superstición, porque la Santa Cena no produce nada. Más bien, tomamos la Santa Cena en memoria de, lo vamos a explicar en un momento. A esto se le llama superstición. Muchos piensan que al tomar la Santa Cena, algo pasa, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que pasan, y voy a hablar un poquito fuera de esto, que es la misma Santa Cena, pero en cuanto a cuándo se hace. Hay iglesias que la hacen mensual, otras la hacen cada 4 veces al año, otro semanal. No dice la Biblia cuándo se haga. Dice cuándo, pero no en fecha. Dice cuándo se acuerden de mí, en memoria. Entonces, fíjense que quien trae ese recordatorio, yo lo pongo así lo entiendo. El Espíritu nos mueve a hacer la Santa Cena. El Espíritu trae memoria de esto. El Espíritu nos recuerda las cosas de Dios. Él es quien nos pone el querer como el hacer. Entonces, nunca en esta iglesia vamos a tener una fecha, vamos a decir, fija. Si usted nota que pasaron 2 años, ¿verdad? Y pasó 1, 2 meses, 1 semana y no se ha hecho, porque yo sé que luego dice, pastor, hace mucho que no se hace. Por eso todos debemos de orar para tener todos una misma mente, ¿verdad? Comunión también. Entonces, ahí es donde vamos viendo que la iglesia está en un acuerdo, cuando todos estamos conectados a Dios. Porque no tiene que ser mensual, no tiene que ser anual. Incluso en Guadalajara, si ustedes notan, no la hacen. O sea, no la hacen de manera pública. ¿Por qué? Porque a veces hay 3,000 personas y es difícil. Eso no quiere decir que están actuando antibíblico. Creen en la Santa Cena, pero no siempre la hacen. Me imagino que entre ellos, pastores, no lo sé, pero sí sé que no la hacen en el servicio. Y eso no es nada malo, es una memoria, es un recordatorio. A Dios le agrada más que estemos en comunión que partamos el pan. Ahora, ¿por qué el Señor instituyó la cena como parte? No es fundamental, es simplemente algo que Dios estableció para recordar lo que Él hizo en la cruz. Es un recordatorio. Incluso los judíos, cuando entiendan esto, van a ver que la primera vez que sucedió, que vamos a leer ahora, era que se guardara como un mensaje para que nunca olviden, y al retener el mensaje lo iban a conectar con Jesús y iban a decir, pero lo que Dios hizo era Jesús. Pero nunca lo conectaron porque le agregaron cosas y se salieron de su entendimiento. Pero vemos que la Santa Cena, hermanos, otro punto, no es para perdonar pecados. Tampoco. Tampoco es para ser más espiritual. En esos 3 que he mencionado, vemos superstición, abominación y profanar, que es violar la ley de Dios o la palabra. Nunca a lo ceremonial debemos de menospreciar, pero tampoco sobreestimar en darle poder, que si lo tomo, algo va a suceder. Simplemente nuestro corazón en fe, por la comunión de hermanos, yo no sé si aquí hay alguien que se le murió un familiar y cada vez que usted come con su familia se acuerda de él y dice, wow, me acuerdo que mi tío, mi papá, mi hermano, fulano, le gustaba este pan. Y siempre me acuerdo. ¿Y qué pasa allí? Usted comienza a pensar en los momentos bonitos de esa persona que falleció. Igual con el Señor. Cuando partimos el pan con la intención de recordar lo que Él hizo, nos acordamos de lo grande que Dios hizo en la cruz. Yo quiero que me acompañen a Éxodo 12 para ver dónde inició la cena del Señor. Éxodo 12.
Vamos a leer unos cuantos versos. Éxodo 12, verso 1. Es el tercer libro, el cuarto libro, ¿verdad? Si no me equivoco, no, el segundo. Génesis, Éxodo, sí. Luego Levítico, Número, Deuteronomio, sí. Segundo libro en la Biblia. Mandé a Moisés lejos, ¿verdad? Éxodo 12, verso 1. Leo para ir avanzando porque es largo lo que vamos a leer. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, aquí vamos a ver un calendario judío, porque inició, dice, este mes os será principio de los meses, ¿verdad? Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno, ¿qué dice? Un cordero. Ahora, ¿hubo cordero en la cena del Señor? ¿Se comió cordero? ¿Por qué? Porque Él es el cordero, ¿verdad? Dice, ¿dónde ando? Sí, por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él, aquí la cabeza de la casa, y su vecino inmediato, a su casa tomarán uno según el número de las personas. Esto es evangelismo, hermanos. Si usted no le ha compartido el evangelio a su vecino, ahí lo tiene. Dice verso 5, ¿verdad? El animal será sin defecto. Cristo fue sin defecto. Macho de 1 año. Cristo fue varón, ¿verdad? Dice: lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día, ¿qué dice? 14. No es el tema, pero cuando vi la numerología 14, recuerdo que en cada de la generación desde Abraham, ¿verdad?, hasta Jesús, hubieron 3 generaciones de 14 en 14. Los primeros 14 de Abraham hasta David aparece el tabernáculo de la tienda que levantó Moisés. Luego de Salomón a Zorobabel, el primer templo de Salomón, así le llaman. Y de Zorobabel hasta Jesús, el segundo templo. El tercer templo que los judíos quieren edificar, ya eso es otra cosa. Pero el tercer templo, hermanos, denle gloria a Dios, somos usted y yo. Increíble, ¿eh? El templo que los judíos quieren edificar ya está edificado. Edificaos como piedras vivas, ¿verdad? Y el fundamento que es Cristo, siendo Él la piedra angular. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice el verso 6. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 2 tardes se está refiriendo de que los judíos dividen el tiempo en 4 partes, en cada 6 horas. Como son 24 horas, 6 por 4, 24, entonces está hablando de las 3. De 12 a 3, primera tarde, de 3 a 6, segunda tarde. Sí, ¿verdad? Bueno, las 3 de la tarde fue donde Jesús fue, no crucificado, pero donde murió. Entonces fíjense que dice el texto bien claro: entre las 2 tardes, aquí está aludiendo a la cruz. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, de las casas que lo han de comer. Hemos explicado que los ángulos representan la cruz. Postes y dintel. ¿Sí lo ven ahí, verdad? El dintel es horizontal, los postes son verticales. Y ahí más o menos tiene una idea de la cruz. Y eran de madera, incluso la madera con la que hacían, por ejemplo, la cruz, era similar a los postes y dinteles. Era cortada en cuadro para hacer como si fuera un tipo columna en la entrada. Pero cuando él le dijo que lo pusiera así, es como un tipo que cuando entrasen en su casa le pasaron casi por en medio a la sangre. Era simbólico. Luego el verso 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Muy importante esto, hermanos. Al fuego. ¿Qué diferencia hay cuando usted sancocha? Se dice salcocha, ¿verdad? ¿Sancocha? Sancochar. Ok, gracias. Por lo que pasa es que se dice salcocho en mi país, la sopa. Cuando se sancocha, no es lo mismo cuando se asa. Cuando usted sancocha una carne, lo único que sucede es que se cuece, pero queda completo el cuerpo. Cuando usted asa, se consume todo, si usted lo deja un tiempo allí. Usted puede dejar allí un pollo sancochando en una olla de agua, hasta que quiera. Pero si usted deja un pollo en el asador, se consume.
Esa es la idea que habla de asado. Ando en el texto, ¿en el 8 o el 9? Sí, el 8. Dice la carne asada al fuego, habla de que Dios fue consumido. Pero luego habla de panes sin levadura, habla que él no se contaminó con el pecado, Él era puro. Pero luego dice, con hierbas amargas la comerán. Las hierbas amargas representan, sí, algo de recordar de Egipto, como muchos predicadores dicen, pero como lleva una secuencia referente al cordero, está hablando de la angustia del cordero interna, que no solamente fue el dolor de afuera, sino su angustia interna. Cuando usted come algo amargo, por dentro se le estremece todo. Usted pone cara, ¿verdad?, de monstruo y todo, como que es un dolor interno. Entonces, hierbas amargas tienen la representación de la angustia de Cristo en el alma interna. Y luego fíjense lo que dice luego. Ninguna cosa comeréis de él cruda, está hablando de muerte, ni cocida en agua, aquí lo repite, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas será todo asado. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis. O sea, está hablando aquí que Jesús fue todo consumido. Hablando de la cruz. Verso 11, y lo comeréis así. Y aquí habla metafóricamente, hermanos, cuando se comieron esa comida, ese cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, se está refiriendo que cuando recibimos a Cristo debemos de salir del mundo así. Y van a notar que el texto nos ayuda a entender. Muchos dicen, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo me comí un pedacito del cordero, pero poco a poco ahí voy, ¿verdad? Me dan a probar, le echo ensalada, un chin de jugo y me lo como poquito a poquito. No dice eso el texto. Van a ver dónde dice. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, o sea, preparados para salir, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pascua significa pasar por o pasar por encima, ¿verdad? Esa es la palabra Pascua, atravesar. Pues yo pasaré, y aquí habla del juicio de Dios, incluso del fin de los tiempos, figurativamente. Yo pasaré, ¿verdad?, aquella noche. ¿Cuántos me han escuchado hablar que la condenación viene de Dios? ¿Quién está hablando en el texto? ¿A quién le está hablando Moisés? ¿De quién está escuchando Moisés? De Dios. El verso 12 dice, pues ¿quién? Aquí no está hablando Satanás, sino Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Quiero preguntar, ¿por qué usted piensa que dice primogénito? La creencia y cultura judía tenían, lógicamente, por la ley, de que toda la bendición de Dios venía por el primogénito. El primogénito era una representación del túnel abierto hacia Dios. Por eso era que cuando una mujer no daba luz, la tenían como maldecida, como que era una maldición, porque entonces Dios no enviaba su bendición a través del primogénito. Cuando el profeta Samuel fue a buscar al rey de los hijos de Isaí, al primero que fue ¿a cuál? Al primogénito. Jesús no vino de ningún primogénito. Eso es lo más raro. La descendencia de Jesús, y la ley decía, me apartarás el primogénito. Perdón, y aquí vemos que cuando el Señor edicta esto, incluso los egipcios tenían esto, porque el primogénito heredaría el trono, como Jonatán. Y dice, heriré todo primogénito de Egipto, así todos los hombres, y fíjense lo que dice, como de las bestias. El primer animal era el mejor, increíblemente. Luego dice, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Ahí está la firma. Esa es la carta, la firma de la carta. Y luego fíjense lo que dice, y la sangre os será, ¿por qué? Señal. Ahora fíjense que esa sangre no era la que libertaba. ¿La sangre qué era? Una señal, como tanto lo es hoy la cena, un recordatorio. Y dice, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14 dice, y este día, y aquí es importante esto, y este día os será ¿en qué? En memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Saben lo que significa perpetuidad o perpetuo? Eternamente, para siempre.
Entonces, ¿cómo sigue celebrándose esto luego de que ya el Cordero fue inmolado? La cena del Señor. Y luego dice la Biblia, Jesús dijo, no celebraré esto hasta que vuelva en el reino de mi Padre. Seguiremos teniendo la cena ya en el cielo. Mientras tanto, la practicamos así aquí en fe, en comunión como hermanos, simbólicamente representando que estamos ya en el cielo, porque estamos en el Espíritu. ¿Me doy a entender? Primera de Corintios 11 y ahí terminamos. Primera Corintios 11. Aquí utilizamos este texto, luego el domingo que viene hablaremos de los evangelios, pero aquí, siempre que usted vea algo establecido como una práctica en la iglesia, tenga cuidado al leer los evangelios y establecerlo, porque la iglesia nació en hechos, de ahí en adelante. ¿Sí están conmigo? Hay cosas en el Antiguo Testamento, en los evangelios, que no se practica como iglesia. Jesús lo hizo como la ley. Entonces hay que diferenciar algunas cosas. Vemos que la cena sí aparece en el Nuevo Testamento, hablando de Corintios ya. Y Corintios, qué bueno que está en Corintios, porque Corintios ellos no eran judíos, como no somos nosotros, una iglesia gentil. Quiere decir que nosotros también practicamos la Santa Cena, ¿verdad? Bueno, verso 23, Primera de Corintios, ¿qué? 11, ¿verdad? Dice, porque yo, hablando Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, no cordero, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, lo partió. Partir aquí significa, dice que Él fue partido en la cruz. Esa es la idea. Dice, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Quiero que noten esto, es importante. Aquí está el pan, ¿verdad? Quiero que partan el pan en memoria de mí. ¿Sí ven la separación? De que Jesús no es el pan en el sentido literal. Esto háganlo recordándome a mí. Ven, hay una división. Lo digo así porque hay creencias católicas que se le quedan en la sangre a la gente. Y sí, le dan un respeto al pan como que si es Cristo. No partas así, que es Cristo. Ay, se le cayó el oído ahí. Se lo estoy parafraseando para que cuando lo hagan, lo piensen espiritualmente. En algunas iglesias cristianas. Amén. Cuando partan el pan, miren arriba en su espíritu. No miren el pan así, ay, porque no es así. Suena jocoso, pero es para que lo recuerden. Dice el 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se acuerdan de la palabra pacto? La leímos en Noé. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, cuánto he deseado cenar con ustedes? Se está refiriendo a la promesa. Todos esos miles de años pasaron. Cuánto he anhelado este momento. El momento de la redención. La Santa Cena es el recordatorio de la redención. Cuando los judíos piensan en su Pascua, se están acordando de la libertad de Egipto literal. Se acuerdan de los latigazos. Se acuerdan del abuso de Hitler. Se acuerdan de esa libertad, pero nosotros no. Nosotros nos recordamos de la libertad de nuestra salvación para eternidad. Y cuando partimos el pan, si no estamos en comunión con mi hermano, yo no puedo decir que amo a Dios, por lo tal no hay comunión, no hay Santa Cena. Entonces es mejor, ya no puedo cantar casi, es mejor tener comunión con el hermano que partir el pan. Entonces fíjense como muchos dicen, aquí no hacen Santa Cena, pero está peleado con su primo, con su hermano. Entonces enfatizamos la ceremonia y el rito más que considerar al hermano. ¿Están aquí? Están con el Señor. Dice el 26, no, antes de avanzar, dice, beberéis, ¿dónde ando? Sí, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Otra vez memoria. No está hablando que la copa es la sangre, no somos vampiros, hermanos. El 26 dice, ¿se acuerdan cuando él dijo, el que no come mi sangre y bebe, come mi carne y bebe mi sangre no puede? Era metafórico de que lo tomaran por completo.
Miren, véanlo así. Para yo comer completamente a Jesús, debo vaciar mi corazón del mundo, para que Él quepa. Porque Jesús no tiene nada que ver con Belial, ni las tinieblas con la luz, ni lo amargo con lo dulce. Entonces, una vez limpiamos nuestro corazón, Cristo puede entrar completo, me lo puedo comer entero. Si usted se da una buena comida, ¿verdad? Y se llena, y luego lo invitan a comer, ¿qué usted dice? Estoy lleno. Entonces, así el corazón, dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado, está lleno, no quepo yo allí. No hallo cabida, mi palabra no haya cabida en su corazón. Entonces, aquí vemos en el 26, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, y fíjense lo que dice, anunciáis, no a nosotros, porque para la iglesia vive, sino al mundo. Partimos este pan, cuando hagamos la Santa Cena, quizás muchos no la tomen. Incluso gente, si no se han bautizado, si no son creyentes, porque está hablando de comunión espiritual. Y esto no le hace a usted ni más ni menos, hermanos, es simplemente bíblico. ¿Sí lo entienden, verdad? Entonces hay iglesias que se lo dan a todo el mundo, pero ¿qué comunión hay entre un hombre con otro hombre caído, hermanos? Ninguna. Es una ceremonia solamente externa. Pero la comunión primeramente, por eso lo anuncié antes, para que en esta semana nos arreglemos con el prójimo, debe de primero haber comunión entre hermanos. Amén. Fíjense lo que dice, voy a retomar el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor, y luego dice indignamente. Ahora, ¿quién es digno de tener la cena del Señor? Ni yo, mi hermano, ni yo. La palabra indignamente no se está refiriendo al que es digno, ¿verdad? Solamente Él es digno de toda gloria. Indignamente está hablando en contienda con el hermano, en división, cuando no andamos a cuentas con Dios, sin arrepentirnos. Bueno, dice luego aquí la condenación. Fíjense lo que dice. El que parte el pan, el domingo que viene, hermanos, tendremos la Santa Cena. Si usted no está a cuentas con Dios, si tiene riña con su hermano, y usted partió el pan, dice el texto, quiero que sepan que el texto dice, será culpable del cuerpo de la sangre del Señor. En otras palabras, es como que si usted crucificó a Cristo. El 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Le voy a decir algo. Habrá unas hermanas que van a estar pasando la copita y el pan. Yo no le voy a decir el que puede y el que no. Yo le voy a brindar a todos o les vamos. Usted debe, dice el texto, probarse a sí mismo, porque yo no conozco los corazones. Uno ve frutos, pero uno no es Dios ni el Espíritu Santo. Cada quien debe de considerar su corazón y o abstenerse o decir, sí la puedo tomar. Recuérdense que no estamos hablando de perfección, ¿verdad? Ni que somos dignos, pero estar a cuentas con Dios, a cuentas allí. Bueno, luego dice, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, aquí es la iglesia, los hermanos, ¿verdad? Del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo pienso que a lo mejor a alguien cristiano o cristiana, ¿verdad?, le ha pasado algo acerca de esto y no lo ha relacionado. En otras palabras, le pasó algo malo, pero no lo relacionó con esto. Porque esto está en el libro de Corintios, en el Nuevo Testamento. Esto no es el Antiguo Testamento, esto es vigente. Y es posible que estemos mal físicamente, enfermos, por tomar la cena indignamente. No quiero echarle miedo, hermanos, porque es peligroso si no lo hacemos como dice la palabra. Pero tampoco lo estoy atemorizando porque el domingo luego dice, no, nadie. No me refiero a eso porque ni yo tendría que hacerlo entonces. Sino algo, porque Dios conoce el corazón, hermanos, Él sabe. Usted no tiene que probarle a nadie que usted es o no es. Muchos quizás se avergüenzan porque al no tomarla dice, ay, si no lo tomo van a pensar que estoy en pecado. No, hermanos, no piense eso. Porque entonces si lo toma por su reputación es peor. Usted se puede abstener. Pueden haber momentos donde usted dice, no estoy preparado, no estoy a cuentas con Dios. Podemos pensar lo que sea, pero no se trata de lo que pensemos, sino de lo que Dios dice. ¿Están aquí? Ok, para que no se me asusten. Dice el verso 30, por lo cual hay, ¿qué dice? Muchos enfermos, debilitados y otros mueren. Ahora, ¿notan que esto han hecho un relajo de la Santa Cena? ¿Cuántos de los que están aquí sabían esto? Pocos. Es peligroso, hermanos, cuando no predicamos la verdad. Ahora, ¿sí entienden por qué duramos tanto para hacer la Santa Cena? Muchos me preguntaban, ¿aquí no hacen la Santa Cena? Digo yo, a su tiempo.
a su tiempo. Le aseguro que usted dice, no sé, pastor, esperen que sea un año más. Me imagino, ¿verdad? No sé. Pero es algo que debemos de hacerlo de manera correcta. La cena del Señor, hermanos, se le llama comunión también. Y la primera comunión es entre hermanos, ¿verdad? Así como el Señor. Mateo 26:26, y ahí concluimos, ya último texto. 26:26 y ya. Quiero que usted, cuando se vaya a su casa o se vaya de la iglesia en este día, se quede con esa imagen, ¿verdad? De que la Santa Cena tiene dos partes importantes: comunión horizontal, comunión vertical. Esa es la cruz, ¿sí la pueden ver? Comunión vertical, comunión horizontal. Y en ella nos acordamos de ese día que partieron al Cordero, porque cuando un judío piensa en la Pascua, se acuerda del Cordero que inmolaron en Éxodo 12. Pero nosotros nos acordamos del Cordero que fue inmolado en la cruz. Y ya no más se matará un cordero como sacrificio. Sí pueden comer cordero, pero no como sacrificio. Verso 26 de Mateo 26 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, dice: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? Amén. Amén. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estaba apuntando a la cruz. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando usted piensa en cómo se hace el vino, hermanos, asimismo hubo que pisotear a Jesús para sacar la sangre. Dice Isaías 53 que Él fue molido por nuestros pecados. La uva hay que molerla, hay que pisotearla para sacarle el jugo. Por eso el Señor, en su sabia, eterna sabiduría, utilizó este ejemplo de la vid. Por eso dice este jugo de la vid, ¿verdad? Para que los que piensan que es vino con alcohol, está hablando jugo de la vid. Este texto dice claramente fruto de la vid. Pero nos damos cuenta, hermanos, que cuando tenemos este recordatorio, nos acordamos de nuestra vida pasada. Yo no sé si usted sabe lo que es tener miedo a la perdición eterna. Yo tampoco lo sé. A mí me sucedió algo hoy bien extraño, hermanos, pero atrapó tanto mi corazón que se lo voy a compartir. Es algo bien simple, pero para mí significó mucho. Esta mañana, cuando llegó el hermano Javier, llegó con su familia, estaba parado por el closet allá. Su hija, Natalia, comenzó a regar los sobres y en una tomó el sobre y cuando lo aló se cayó el donde se ponen los sobres, ahí se le cayó al piso y sonó un poco, no sé si algunos lo oyeron cuando cayó al piso. Y en ese momento ella se aterrorizó tanto su cara que lo único que salió de mí fue decir: no, es ok, está bien, no pasó nada, o sea, se te cayó, fue un error. La imagen de su cara, mis hermanos, no he podido olvidarla, porque su cara de terror fue tan grande que Dios utilizó eso y comenzó a hablarme de aquellos que no entienden el temor de Dios. Yo le vi la carita a esa niña inocente, hermanos, y yo no me podía contener en alabanza. De verdad, todavía la veo la carita así. Ella puso una cara, claro, temor a su papá de que le iba a llamar la atención, pero con esa cara de humildad, así le dio tanto miedo, pero fue un error que hizo ella. Inocentemente se le cayó donde se ponen los sobres. Cuando yo la vi, a mí me conmovió, pero de una manera que nunca me había sentido así. Y yo pude ver el terror en su cara, del cual muchos tendrán en aquel día. Eso fue lo que el Señor me mostró en mi mente. Y yo veía como las personas que fingen no tener miedo, una actitud altiva de que son alguien y no son temerosos de Dios. Y vuelvo y repito, la cara de Natalia se me queda así en la cara cuando ella se le cayó eso, miró hacia su papá, se puso roja en segundos y hizo así como que se le fue el mundo. Y yo naturalmente brinqué, Javier me escuchó, brinqué, dije, no, así no pasa nada, porque pensé que iba como que a reaccionar o a llorar, no sé, pero yo cuando le dije eso se fue corriendo como que no pudo.
Pero yo vi en su cara, hermanos, ese miedo que muchos de nosotros tenemos, pero no lo reflejamos en la cara. Muchos quizás tengan el corazón duro y no saben lo que es temor. Tienen miedo, pero no lo entienden. Y cuando el Señor nos habla, Él quiere cambiar el temor que teníamos en el mundo por el temor a Dios, que es el temor positivo. El que tiembla mi palabra, a ese yo veo. Quiero que se pongan de pie, por favor.